Bueno, pues una conversación sincera con mi yo de 18 años. Me parece un concepto súper curioso que voy a hacer aquí con vosotros tomando un café, sin guión y sin nada, simplemente porque quiero que sea lo más realista posible y porque me parece muy curioso, sobre todo desde el punto de vista de que yo no creo que sea una persona que tenga grandes cosas que enseñar, pero cuando hablas a una cámara lo más fácil es pensar el qué le diría a mi yo del pasado, ¿no? Entonces, creo que esto es súper interesante y vamos a contarlo tranquilamente. Yo le empezaría hablando, que es lo único que estaba pensando en lo que estaba montando la cámara, de que, o sea, hacerle más consciente a mi yo de 18 años de que la vida es larguísima, o sea, del punto vital en el que está, que es realmente muy al inicio de toda su vida y todo lo que puede ser y todo lo que puede construir. Y esto tiene un doble filo, ¿no? O sea, por un lado es el mensaje de sé consciente en el punto en el que estás de lo pronto que estás en tu vida, no te agobies en el sentido de no tienes por qué tener todo claro con 18 años, porque con 18 años os recuerdo que te obligan a elegir una carrera, que es algo así como elegir hacia dónde quieres ir. Es muy diferente si coges medicina que si coges una ingeniería, que si coges ADE o derecho. Es súper distinto tu camino y para mucha gente es una decisión que se vuelve una decisión de tomar en el último momento cuando es muy importante. En realidad, eres muy joven. ¿Y esto qué significa? Que si coges medicina y a los 2 años, 3 años no te gusta y te apetece probar una ingeniería, adelante. No hay ni un solo problema. Eres súper joven, 18 años, o sea, tienes lo que se dice toda la vida por delante. Entonces, le haría muy consciente eso porque creo que la sociedad te fuerza a ir rápido, a decidir rápido y como tener la sensación de que lo tienes todo claro, ¿no? Yo desde los 14 he querido ser médico y ahora voy a entrar a estudiar medicina y lo que voy a hacer es medicina y voy a ser un médico durante toda mi vida y ya está. Pues aunque igual tenías esa concepción, luego igual no te gusta. Entonces tienes que estar abierto a los cambios y que cambiar no está mal y rectificar no está mal. Y creo que la vida es un constante aprendizaje de ir descubriendo lo que vas a ser y en lo que te quieres convertir. Pero, pero decía que es un doble filo porque me parece que también actúa al contrario. Es decir, le haría consciente de que está en un punto importantísimo de su vida. Es decir, ni lo anterior, ni tampoco el pensar, nada, tengo 18 años, no pasa absolutamente nada, ya iré viendo lo que hago con mi vida. Realmente estás en un punto súper importante. Joder, sí que me ha durado el café, 2 tragos. Estás en un punto súper importante porque la vida te va a presentar una serie de oportunidades y una serie de decisiones que depende de cómo las tomes, vas o a acelerar mucho tu carrera profesional o a sentirte muy vacío porque no le has dado prioridad a la parte social o alejarte de seres queridos porque no te has dado cuenta de lo que estabas haciendo o al contrario, dedicarte a una vida social que te deja pasar todas las oportunidades profesionales que se te podían haber ido apareciendo. Entonces, tienes que ser consciente que es un momento en el que las oportunidades van a llegar y tienes que irte preparando para ellas y tener esa conciencia de decir, tengo 18, voy a entrar a una universidad, por ejemplo, ¿de quién me voy a rodear? Porque de quienes me rodee probablemente sean quienes me acompañen los próximos 4 o 5 años de mi vida y van a ser una pieza muy importante dentro de ella. ¿De quién lo voy a hacer? ¿A quién me quiero juntar? ¿Qué clase de vida quiero construir? O cuando termine la carrera, ¿qué tipo de persona quiero ser? Ser consciente de eso creo que te da una ventaja muy grande y que te facilita un poco las cosas. Y en mi caso, que como os digo, este vídeo es una cosa muy personal, sin guión y directo a cámara, que creo que es la gracia, o sea, no tiene por qué aplicar a todo el mundo, yo en mi caso sería muy generalista. O sea, lo que me recomendaría a mí mismo es ser lo más generalista posible, no especializarme en algo lo más rápido posible. También me conozco a mí, yo de 18 años y estaba un poco perdidete, no sabía muy bien si quería estudiar psicología, economía, emprender o qué cojones quería hacer. Entonces creo que no le forzaría a que fuese una persona que se especialice muy pronto. Especializarse a una edad temprana tiene una cosa muy buena, que es que empiezas a ver resultados muy rápido. Es decir, quien se especializa muy pronto en tocar la flauta, además cuando eres joven aprendes más rápido, o en el ajedrez, o en el tenis, o en los modelos predictivos de la inteligencia artificial, cuando tenga 22, 4 años después, esa persona va a haber avanzado muchísimo en su campo. El problema
es que esa decisión o bien ha sido el acierto de su vida y realmente él se quiere dedicar a los modelos predictivos de la inteligencia artificial y está posicionado ya como un referente con solo 22 años, o fue una decisión que le hizo visión túnel de no enfocarse en otra cosa ni abrirse a otras posibilidades y realmente no es lo que quiere. Y ese tío es feliz en el campo, siendo granjero, no lo sé. Entonces, en mi caso yo le diría que fuese lo más generalista posible. Y esto es que pruebe todo lo que pueda. Probar todo lo que pueda requiere de mucho esfuerzo, porque probar muchas cosas, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso va a significar, Guzmán, en este caso, el que no vas a ser bueno en ninguna de ellas. No vas a ser muy bueno en ninguna de ellas, pero hacerte con un conjunto de pruebas y errores te va a dar muchísima experiencia para el día de mañana y sobre todo te va a ayudar muchísimo a conocerte a ti mismo. Entonces tienes que probar todo lo que puedas, lo máximo, o sea, de acumular experiencias y acumular habilidades. Acumular habilidades es un concepto que a mí me gusta mucho porque te ayuda a el día de mañana tener un potenciador, o sea, y una manera exponencial de ir por la vida. Es decir, si tú construyes la habilidad de vender más la habilidad de comunicar más la habilidad de crear vídeos en redes sociales, vas a tardar en construir las tres a la vez. Pero el día de mañana, si se te dan bien las tres, tienes un potenciador brutal de que cuando pase una oportunidad por delante, tú vas a estar muy preparado para poder coger esa oportunidad. Entonces mi recomendación es, sé generalista, prueba muchas cosas, descúbrete a ti mismo y empieza a acumular habilidades que te van a ser útiles para tu futuro. Bueno, por cerrar el tema de lo de las habilidades, y lo concluyo así ya pasamos a otro, ¿en qué habilidades le diría yo que se centrase? Que es como una cosa más específica. Vitales. O para mí súper importantes, si le pudiese tener 10 minutos con él, le diría gestión del dinero, o sea, financiero, cómo se invierte y cómo se gestiona el patrimonio, comunicación, cómo hablar mejor, cómo hablar en público, cómo persuadir, cómo hablar a cámara, redes sociales en el sentido menos de lo que cualquiera explicaría de redes sociales, de hooks, de algoritmos y tal, sino mucho más en el sentido de cómo construir audiencia, cómo funciona la atención en el siglo XXI y su importancia, y ventas en el mundo empresarial, cómo funcionan las ventas, cómo el ser humano vende, por qué se guía cuando una persona está dispuesta a comprar, de qué manera persuadir, o sea, va un poco ligado con comunicación, pero es mucho más específico a negocio. Y si pudiésemos considerar algo como creatividad, como habilidad, creo que es súper potente. A mí me gusta muchísimo la fotografía. De hecho, creo que los últimos 6 años lo he practicado muchísimo menos que los 6 años anteriores, o sea, de los 12 a los 18 que de los 18 a los 24. Y creo que eso, fíjate que sería una recomendación bastante buena. Es el único rama dentro de lo que es creatividad más pura o arte, por así decirlo, que a mí me llama y que me gusta. Creo que te da un tipo de nociones sobre la vida que no te da ningún otro área de la vida. O sea, si me gustase mucho la poesía, te diría poesía. Si me gustase pintar, te diría pintar. Como me gusta la fotografía, te diría, dale caña a la fotografía. Caña en el sentido más artístico y de creación y la parte creativa del cerebro posible. ¿Qué más te diría Guzmán con 18? Hace 5 años. No, hace más, joder. Hace 6 años. Justo. Cumplo años en 10 días. Luego yo creo que le hablaría del entorno, o sea, de su entorno. En el sentido de el contexto en el que él está es viviendo en 2019, es un momento de ya muchas redes sociales y muchos estímulos y demás. Creo que es relativamente sencillo sacar ventaja, por así decirlo, no sé, no es una competición, pero sacar ventaja a su contexto, a su entorno, a su generación. Entonces creo que si sabe dónde buscar la información, a quién escuchar, qué tipo de personas rodearse y qué inquietudes tener, es relativamente fácil que se diferencie de su contexto. Pero por otro lado, le diría que no se volviese un bicho raro.
Esto, no sé, para mucha gente puede funcionar. Yo soy una persona muy social y la parte social en mi vida es vital. Yo sé que muchas veces podría haber acelerado, es que ¿qué es acelerar? No sé, pero acelerado mi vida si me hubiese anclado en oportunidades que a mí me surgían, en distanciarme de mi forma de vivir con 18 años, pero creo que hubiese sido un error muy grande. Y para mí la parte social, el tener un círculo amplio, el compartir amistades, vivir experiencias, el que no todo sean los estudios o lo que estaba diciendo de tener más habilidades, sino que también sea el cómo gestionas que un colega te llame a las 3 de la mañana porque está súper rayado con un problema, o cómo dedicas tiempo a tu familia o a tu pareja, o esas cosas te hacen crecer muchísimo como persona. Y creo que en nuestra sociedad es como si esa parte, toda la parte humana, cuanto más lejos mejor. Y es como si te hiciesen perder tiempo. Yo le animaría a que explore toda esa parte y que todo eso le va a nutrir muchísimo. Y le va... O sea, yo noto un montón que muchas veces que conoces a gente con 24 años que son unos cracks, pero dices, tío, si es que no saben de qué va la vida, o sea, nunca se han ido de borrachera con sus colegas, nunca se han ido, han cogido un vuelo de última hora y han hecho un viaje improvisado, o han tenido un problemón, o por no hacerlo correcto se han metido en un problema, y cómo lo han solucionado y cómo lo han gestionado. Y dices, esta gente como que no ha tenido vida, es como es demasiado perfectitos, y luego eso, la vida te golpea y te pone contra las cuerdas y pierdes un familiar, o te deja tu pareja, o un amigo te deja de lado, y joder, gestionar eso de repente con 34 años cuando no lo has gestionado antes es un problemón y te puede hundir mucho. Entonces yo le animaría a tener una vida social bastante amplia, que creo que es el momento. Luego le hablaría de la importancia de su red de contactos. No es consciente de a qué personas va a conocer o qué personas tienen la posibilidad de crear relaciones con, y va a ser súper importante luego cómo se desarrollen el día de mañana cuando quiera montar una empresa o quiera conseguir un trabajo, además cómo su círculo va a influir en ello. Entonces le animaría muchísimo a empezar a crear una red de contactos sólida. Y esto es una cosa que se hace activamente, o sea, las relaciones se cuidan, se mantienen, no son un intercambio, son una cosa muy humana, y que las relaciones que construyes en tus 18 son muy puras, muy desinteresadas, y yo no estoy diciendo que las haga interesadamente, que se arrime a no sé quién o a no sé cuántos, sino que cree relaciones fuertes en diferentes ámbitos y en ámbitos que le vayan a ser útiles para su futuro. Le avisaría también de que ser ambicioso en sus 20 no es una cosa común, y que lo que él experimenta no es lo que experimenta su entorno, y no puede pensar en el entorno como si pensasen como él. Joder, qué frase más compleja, pero viene a decir que yo era un chico, y lo soy, pero ya lo era con 18 años, muy ambicioso. Y es muy importante, y a mí me costó mucho entender que el entorno no lo es, y no tiene por qué serlo, y no está mal que no lo sea, pero no puedes comportarte. Muchas veces extrapolamos y pensamos que lo que nosotros pensamos o lo que para nosotros es importante también lo es para el entorno. Es muy importante aceptar a la gente como es y dejarles ser como son. Y eso creo que es un súper consejo que me habría gustado procesarlo, que me metiesen en la cabeza con 18 años. También sobre los objetivos, o sea, que no te obsesiones con objetivos muy concretos, o sea, que recuerdes que el camino puede ser más gratificante que la victoria en sí, y que llegar a un punto muchas veces se puede sentir muy vacío cuando estás en ese punto. Entonces, que tienes que disfrutar toda la parte de detrás y centrarte en la vida como un proceso, no como una checklist de cosas que necesitas conseguir y que cuando las consigas vas a ser feliz. Y yo creo que eso sería todo lo que me diría, que ánimo, que apriete un poquito, porque es una época en la que si aprietas un poquito luego es muy exponencial frente al resto, porque por desgracia todo el mundo hoy en día, o todos, incluso yo me meto, seguimos el camino establecido de acabar bachillerato, ver a qué universidad entras, estudiar tu carrera, conseguir un buen puesto laboral y ir construyendo poco a poco. Como todos vamos por la misma rueda, si aprietas un poquito más que el resto, si aceleras un poquito más, luego lo notas mucho más. Y, por ejemplo, con otra edad es muy difícil hacer eso. Y, en cambio, cuando eres joven es muy fácil el dar pasos grandes.
Así que eso, y sobre todo, Guzmán, disfruta los 6 años hasta llegar a tener 24, que son una puta pasada.